El decreto legislativo 1385 me parece publicado ayer, ¿no? Promulgado por el presidente de la República, me parece que además en el marco de las facultades delegadas, con la firma además del presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, lo que hace es penalizar las relaciones de corrupción o los actos de corrupción entre privados. Eso es algo nuevo, novedoso en esta preocupación nacional. Y para conversar del tema, le damos la bienvenida a Eduardo Herrera, consultor precisamente en temas anticorrupción. ¿Cómo está, Eduardo? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Es algo inédito. Yo recién estaba leyendo el detalle porque yo pensé que tenía que ver con lo que se ha visto antes de la relación entre el privado y el Estado, pero esto es estrictamente en el ámbito privado. Exactamente. ¿Qué nos dice este decreto? En buena cuenta establece dos modalidades delictivas, ¿no? Dos comportamientos de delitos. Una parte que es la corrupción entre privados, o sea, vamos a poner el ejemplo de un gerente de compras que favorece a un proveedor mediante una dádiva en una contratación. Ahí no tiene que haber perjuicio, ese es el problema medio peligroso, porque si no hay perjuicio, ¿qué sentido tiene de penalizar algo? Y la segunda es sí más con un perjuicio. Y abarca esta conducta fraudes internos, conductas desleales. Entonces, lo que se quiere con esta norma, más allá de las cosas que se puedan cambiar o modificar, que es perfectible, es poner luces de reflectores en la relación entre privados, que antes no se tocaba por el derecho penal. Entonces, yo considero que esto es una norma de avanzada, estamos en Latinoamérica en esa corriente, es una iniciativa del sector privado. Eso es interesante. O sea, aquí no viene por el lado de un lobby en oposición, no, sino surge a partir precisamente de iniciativa. ¿De quién fue esta iniciativa? El Consejo Privado Anticorrupción fue el que planteó esta norma en el año 2017, el año pasado, y luego, como sucede con todas las normas, van evolucionando o involucionando y cambian de textos hasta llegar a la norma que tenemos hoy. Pero es una iniciativa del sector privado, porque la intención del sector privado es autorregularse y llegar a estándares éticos que antes no existían. Ahora, que el Ejecutivo la haya hecho suya a través de las facultades dice algo, ¿no? Es algo de saludar, efectivamente, de repente hay puntos que corregir, pero hay otros mecanismos, por ejemplo, que ya se deberían estar tomando con mayor seriedad. Yo veía, por ejemplo, hace poco este tema de los ISOs anticorrupción, ¿no? Que hay algunas empresas certificadoras que además actualizan permanentemente. El ISO anticorrupción me imagino que también toca la relación entre privados, porque es toda tu cadena logística, los puntos de riesgo que puedes tener y demás. Digamos, ¿qué tipo de consecuencia podría tener un decreto como este? Porque si el sector privado es el que lo está proponiendo, quiere decir que se da mucha corrupción dentro de ello. Hay ciertas corruptelas a nivel de las empresas y es casi tristemente común que un gerente tenga un negocio paralelo. Y ese negocio paralelo le vende a la empresa donde él trabaja. Eso sucede y lo estamos normalizando. ¿No? Yo tengo mis resistencias con los ISOs y con los modelos porque no hay norma perfecta. En lo que tenemos que trabajar más allá de las normas es en el asunto ulterior, que es la ética. Porque finalmente las empresas están compuestas por personas. Cuando estamos hablando de ingresar a este ámbito privado y esto que usted señala, estamos hablando de combatir una cultura de la corrupción que es general. Que es absolutamente general y que implica en muchos casos que la ciudadanía toma distancia. Porque dice, yo no soy, es el político, es el presidente. Exacto, es lo que uno ha visto con los audios. ¿No? Es el señalamiento. Como si no estuviéramos todos parados en medio de este muladar. Y es normalizado, porque la ciudadanía también compra DVDs piratas, o nos pasamos la luz roja, o manejamos chateando, entonces eso se paga la coima. O se paga la coima al policía que te puso una papeleta. Entonces, no podemos decir que nadie tiene alguna responsabilidad en esto. De hecho, los alcaldes o los gobernadores regionales los tenemos enjuiciados, pero nosotros los hemos elegido. Entonces, no podemos decir que esto es responsabilidad de un sistema político. Y un último punto, cuando usted señala, por ejemplo, que toda esta suerte de negocios paralelos que van, digamos, apareciendo como hongos, ¿no? dentro de las empresas, estamos hablando también de una intersección con la informalidad, que evidentemente es uno de los es un gran cáncer que consume al país y está íntimamente ligado a la corrupción. Es que claro, hay asuntos de fondo y la corrupción es el medio. Por ejemplo, en el sector judicial, no es que las personas se pongan de acuerdo y van a decir, hoy día vamos a corromper a todo el mundo. No, el asunto es sacar resoluciones judiciales valiéndose de corrupción.
¿Cuál es el problema? El problema es falta de predictibilidad, falta de seguridad, falta de transparencia, lentitud en los procesos que generan un hoyo de corrupción. Entonces la corrupción es el medio para un fin y lo mismo pasa en la informalidad. Entonces cobramos, dejamos de pagar impuestos, robamos luz, etcétera, 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 ¿no? Hay quienes temen que procesos como estos que está viviendo el país lo que va a hacer es resentir la economía, resentir las inversiones. Tenemos que pasar por estos trances para, digamos, llegar al otro lado del túnel refrescados, ¿no? Realmente con cambios, o finalmente hay que seguir, ¿no? En este principio de tapa todo debajo de la alfombra porque, bueno, la inversión se asusta con todo este tipo de situaciones. Yo creo que esta es una oportunidad y es un momento estelar para nuestra vida republicana. O sea, tenemos la oportunidad de hacer un cambio de conducta. Y la única forma de hacer cambios de conducta es con sanciones efectivas. Pasa con las fotopapeletas en el Callao, ¿no? Todo el mundo maneja como danés en el Callao. ¿Por qué? Porque hay sanción. Gran paradoja, ¿no? Del Callao. En el Callao. Pasas por la Corte Superior de Justicia y más lento. Pasas despacito, ¿no? Y lo paradójico es que la plata de esas multas fue objeto de un proceso penal. Entonces, ahí estamos. Terrible. Muy bien, momento estelar, me quedo con esa frase. Ojalá sea así. Eduardo Herrera, consultor en temas de corrupción. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a una pausa y volvemos con lo último de Cara a Cara. No se vayan.